¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haberse sumado a esta nueva edición del ciclo de webinars de Fiscalidad y Finanzas, armado junto con el Club de Finanzas de la UCEMA y la Universidad del SEMA. Eh, Esta oportunidad está pensado para discutir el RIGI o el régimen de incentivos para grandes inversiones recientemente aprobado, todavía con reglamentación pendiente, o sea que lo que estamos comentando son lineamientos generales y su aplicación a la economía real. Entonces, o su aplicación en la realidad económica, más bien. Eh, Trajimos a alguien experto en el tema o con experiencia en regímenes de incentivos y promoción ya previa, eh, que es Alfredo Sánchez Moreno. Muchas gracias, Alfredo, por el tiempo y por sumarte a participar. Alfredo es gerente de finanzas en Andes Corporación Minera, contador público, maestrando en Economía y Administración Estratégica de Negocios de la Universidad de Cuyo, ¿era cierto? De Cuyo, Católica de Cuyo. Bien. Eh, y como verán, el formato que elegimos esta vez, por lo que tiene inscriptos, es el de seminario. Por lo cual, preguntas que puedan tener a lo largo de la presentación, por favor, hay un botón de preguntas y respuestas, puede ser que les aparezca en inglés como Q&A. Eh, Pongan ahí las preguntas que serán leídas con gusto. Eh, Así que bueno, Alfredo, de vuelta, gracias por el tiempo y participar, y te doy pie para que puedas desarrollarlo tranquilo. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Gracias, Tomás, por la oportunidad. Gracias a la Universidad del SEMA. Espero pronto terminar el MBA en el SEMA también, así también en el currículum queda como exalumno del SEMA. Eh, Vamos al RIGI, ¿no? A este régimen de promoción novedoso que ha irrumpido, ¿no? Hace poquito. Eh, la presentación consta de dos partes, el material que les ha llegado de tres, es decir, hay todo un desarrollo al final de lo que es tema por tema, ley y decreto. Pero vamos a partir, que es importante el contexto en el que se dan estos regímenes de promoción, porque Argentina tiene casi, te diría que por cada régimen, o por cada industria, un régimen de promoción, ¿no? Es como que el régimen general no alcanza. Hay muchos aspectos al respecto. Creo que de este régimen algunas cuestiones van a derivar en unas reformas tributarias, pero hay que entender el contexto y qué es lo que quieren estos regímenes detrás. Ustedes acá en la carátula lo que están viendo es uno de los tres campamentos que tiene el proyecto Los Azules, donde yo trabajo. Es un proyecto en exploración avanzada de cobre. Fíjense en la inmensidad donde está, y esto es un punto en la cordillera. A ver si puedo empezar a avanzar. Bueno, acá está el perfil para cualquier consulta, mail, ustedes estoy a disposición. Hoy el país produce cero de cobre. La última producción terminó en el 2000, creo que 18, 17, con una lumbrera que producía concentrado de cobre. Argentina importa cobre alrededor de 20.000 toneladas por año, 13,5 millones de dólares. En contraposición, Chile, que está al lado nuestro, donde el ancho de Chile en muchos lugares es menor que el ancho de San Juan, por ejemplo, exporta alrededor de 50.000 millones de dólares, un poco más, solo en cobre. Es el principal productor de cobre del mundo, con la misma cordillera que nosotros, y salvo que Dios haya sido muy perverso, eh, deberíamos tener la misma cantidad o más cantidad de minerales del lado argentino, pero como ha habido muy poca exploración en la historia nuestra, porque la minería ha sido, si bien la empezó a desarrollar Sarmiento, ha sido algo medio dejado de lado por nosotros. eh, Creo que tenemos un futuro por explotar bastante la cordillera. En el proyecto nuestro, Los Azules, nosotros vamos a producir eso que ustedes ven ahí, que es cátodos de cobre, que son placas de cobre industrializables, aproximadamente 150.000 toneladas por año durante casi 30 años, con lo cual esperamos poder abastecer a Argentina. Este proyecto ya estaba en desarrollo, estamos en exploración, pero el RIGI nos da la posibilidad real de avanzar hacia una explotación real. Es importante entender este mapa, ¿no? Acá ustedes pueden ver Chile y Perú, entre los dos países producen el 40% del cobre del mundo.
No tengo idea cuánto produce Bolivia, pero sí sé que Argentina, este azul, produce cero, ¿no? Ustedes fíjense, la mina escondida acá es la mina más grande de cobre, creo, del mundo, o la que menos produce a nivel privado por lo menos, y enfrente tiene a Taca Taca, que ya anunció con el RIGI una inversión, que se va a adherir. Luego está Mara, acá, en Catamarca, que es la continuación de Lumbrera, lo que antes se llamaba Agua Rica. Y luego en San Juan, donde está la mayor cantidad de proyectos de cobre en desarrollo o con posible desarrollo, fíjense que estamos enfrente de grandes proyectos del lado chileno. Está José María y Filo del Sol, que son los proyectos que se anunciaron hace poco, la intervención de BHP. Bueno, acá está Barrick, Veladero, que es la producción de cobre actual, de oro, perdón, actual. Acá estamos nosotros, los azules, que es el noveno proyecto no desarrollado más grande del mundo. Altar, que es un proyecto en desarrollo con exploración un poco más lenta. Y Pachón, que es uno de los proyectos más grandes del mundo no desarrollado. Es importante ese contexto porque fíjense dónde estamos ubicados, ¿no? En este slide acá lo puse a propósito porque quiero que vean, acá en el punto amarillo están los azules. Estamos a 14 kilómetros del límite con Chile y a 144 kilómetros del Pacífico. Estamos en el medio de la cordillera. Hacia el este, en una línea recta, si podríamos salir por Rosario, una producción, estamos a más de 900 kilómetros. Y si nos vamos al puerto de Buenos Aires, más de 1.200 kilómetros. Eh, con buenas rutas, tal vez a partir de la ciudad de San Juan, ruta chica, pero bueno, no tenemos una autopista y sin vías férreas ni industria. En este contexto, entonces, bueno, ¿por qué es importante el desarrollo de un régimen de promoción? Hay estos cuatro puntos, que los voy a pasar rápido, pero sí son interesantes. Primero, el RIGI lo que generó es dejar a Argentina desde el punto de vista de su carga tributaria en un mejor nivel de competitividad frente a sus principales competidores, que son Chile y Perú. La carga tributaria con el RIGI baja casi 20 puntos, un poco menos, y nos deja igual que Chile a nivel de carga tributaria directa, nos deja un poquito por debajo de Perú, pero estamos por encima de Canadá y Australia, por ejemplo. Es importante esto porque fíjense que la minería y el petróleo principalmente, que son, ya vamos a ver, las actividades donde apunta el RIGI, están en zonas complejas, ¿no? En el medio de la meseta patagónica, donde es complejo cualquier actividad por el viento y el frío, en Santa Cruz principalmente, o en el medio de los Andes, en la Puna en el norte o en la cordillera de San Juan, donde por ejemplo en este momento hay, no sé, como 2 metros de nieve y todavía no podemos acceder al campamento. Y estos proyectos necesitan de algún estímulo. El estímulo a veces es externo con el precio, como suele pasar que sea en este momento el oro o que sea tal vez dentro de unos años el cobre. Pero estos estímulos fiscales o la característica del RIGI que va más allá del estímulo económico dando una protección legal son necesarios para que los proyectos a veces sean viables, principalmente por donde están, ¿no? Recuerden el mapa que hemos visto. Esta es la normativa que tenemos hoy, aplicable. El régimen le falta mucho rodaje todavía, faltan normas de la autoridad de aplicación. Por ahora tenemos la ley, el título séptimo de la ley bases, la 27742, el decreto 749, que es el decreto reglamentario, la comunicación del Banco Central 8099, que sí es bastante completa. Y la resolución 814 del Ministerio de Economía, que es la autoridad de aplicación, que lo que hizo fue crear el comité evaluador y el centro coordinador del rígido. Todavía faltan normativas, insisto, es muy incipiente todavía todo, es muy nuevo. En el mapita este que saqué del cronista están las provincias adheridas en verde oscuro, las que están pendientes de aprobación legislativa, que son las que están en verde intermedio, como Salta, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Santa Cruz, y las que están en discusión, como Neuquén, Córdoba, San Luis, Catamarca, y bueno, y las que lamentablemente no se han adherido, creo yo, por cuestiones políticas más que de desarrollo e inversión, que están con rojo. El RIGI. Tomás, cuando me pidió que diera esta charla, me dice, mira, vos que tenés la experiencia con la ley de inversiones mineras, podés dar un contexto más práctico.
Y la verdad es que he comparado bastante este régimen con la ley de inversiones mineras y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. El primer punto que es importante es que este régimen es temporal, ¿no? Esto yo lo tuve que discutir con algunas entidades gubernamentales o algunas personas que son anti-RIGI o anti-minería. Este régimen es temporal, ¿no? Te da estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, pero tenemos 2 años para adherirnos, desde el 8 de julio del 24 al 8 de julio del 26, y una posible prórroga hasta el 27, un año más, para poder adherirse, que en lo personal es un poco incómodo porque al final eh, hablaba ayer con un amigo de Glencore, ¿no? Y esto puede generar un efecto puerta 12, por lo menos en la minería. La minería requiere muchos tiempos de estudios, de estudios tanto de la parte geológica y geotécnica como de la parte económica. Requiere obtener permisos sectoriales muy complejos. Requiere armar un proyecto de financiamiento muy complejo y muy grande. Básicamente los proyectos mineros casi todos están por encima de los 500 millones de dólares, los grandes proyectos. Algunos proyectos de exploración pueden estar sobre los 200, pero los proyectos para producir van a estar todos por encima de 500 millones de dólares, y los grandes y los del cobre mínimo van a estar en los 2.500, 3.000 millones de dólares. Entonces, creo que el plazo es poco, y la posibilidad de que se extienda por un año más también es poco. A mí no me gusta que quede la posibilidad de prórroga, hubiera preferido que sea por 3 años la posibilidad de adhesión y listo. Con respecto, pero es importante entender que es temporal. La ley de inversiones mineras, que tiene un régimen de promoción con algunas cuestiones parecidas, es permanente, está desde la década del 90 y sigue en vigencia. Con lo cual, hoy un proyecto minero podría optar entre factibilizar el proyecto con la ley de inversiones mineras o adherirse al RIGI. Pasa que las ventajas del RIGI son tan superiores que no creo que nadie en este momento, en estos 3 años, vaya a ir con la ley de inversiones mineras. Los sujetos habilitados, bueno, vehículos existentes, es decir, sociedades, incluso sociedades anónimas unipersonales, y el proyecto incluyó bastante novedoso la posibilidad de contratos asociativos o UTES, que para desarrollar algunos proyectos puede ser bastante positivo. También eh, creó la figura de las sucursales dedicadas, además de las sucursales especiales, que son las típicas sucursales de compañías del exterior. Si bien no hace tanto hincapié la ley en la parte de la posibilidad de ampliación de proyectos persistentes, casi que dio el instrumento ideal, que era su sucursal dedicada, ¿no? Y después, bueno, los proveedores, que también tienen, los proveedores, el beneficio del proveedor es casi igual que el de la ley de inversiones mineras, que la posibilidad de importar bienes o insumos para proveer de bienes o prestar servicios a BPU que están dentro del régimen. Lo único que para el caso de sociedades requiere que tenga, bueno, todos domicilio en el país y que el 51% del capital social sea perteneciente a sujetos domiciliados en el país. Eso no está en la ley de inversiones mineras, es un poco más amplio, ¿no? No tiene esta exigencia. En líneas generales, lo podemos ver, está desarrollado en la presentación que se le ha compartido. Es muy parecido el régimen de lo que ya están acostumbrados con la ley de inversiones mineras, eh, y apunta a facilitar la posibilidad de adquirir equipamiento para proveer servicios o adquirir bienes para, no sé, proveer, por ejemplo, repuestos, partes. El caso más emblemático que yo conozco de la ley de inversiones mineras es Finning, que es Caterpillar, que, bueno, obviamente provee mantenimiento y repuestos a los camiones fuera de ruta en la industria minera. Acá hay algunas cuestiones que cambió de orden, pero esto sí es importante. Fechas que son importantes, ¿no? Estas dos principalmente. En el decreto hay otras, como la fecha límite, pero estas dos son las más importantes. La fecha de adhesión es fundamental porque a partir de la fecha de adhesión está la estabilidad fiscal y empieza a contar el tiempo para la exención de los derechos de exportación. Para los derechos la fecha de adhesión va a ser la de presentación o de cumplimiento de los requerimientos en caso que el comité evaluador, la autoridad de aplicación, pida más información a la presentación que se haga. Y para el tema de las obligaciones es la fecha en que a mí me notifican el acto de aprobación del plan de inversión y la adhesión al RIGI. La otra fecha que es muy importante es la de puesta en marcha.
que es la de la primera exportación o el cumplimiento del 40% del monto mínimo de inversión. Esto es lo que ocurre primero, estas dos fechas. Es muy importante porque a partir de ahí se empieza a contar los tiempos para la libre disponibilidad de divisas, que tiene características que son importantes, más que nada vinculadas con el financiamiento de los proyectos. Después, si quieren, hablamos un poco de esto, pero la ley de inversiones mineras tuvo estabilidad cambiaria, el decreto 156, creo que no me acuerdo, está puesto en algún lado, y del 2004 surtió mucho efecto. En el caso, me acuerdo que de Veladero, esto permitió repagar el préstamo, un préstamo sindicado de varios bancos, y después que pagamos el préstamo, que se terminó de pagar en 2010, me acuerdo, 2011 otro decreto eliminó esto. Y ahí, bueno, se generaron un montón de problemas, ¿no? Porque en los últimos años no se permitió pagar, girar dividendos, no se permitió pagar préstamos, no se podía pagar a los proveedores. Entonces eso ha traccionado mal, negativo en la industria y es en gran punto, me parece, el responsable de este régimen que para mí yo nunca lo había visto con las características de esto, este escudo que tiene de garantías de dar los derechos, estos que surgen a partir de la fecha de la adhesión, el carácter de derechos como la propiedad inmueble o el candado que ponen a que el fisco el día de mañana me aplique nuevos impuestos, me vulnere la estabilidad fiscal y me someta a costos altos, como ha generado el incumplimiento de la estabilidad fiscal de la ley de inversiones mineras, que después lo vamos a ver. Sectores. Originalmente la ley, el RIGI era para todos. Obviamente que esto generó un montón de presiones porque sí, ¿no? Si yo tengo, no sé, yo soy Toyota y si vos lo aplicabas a la parte automotriz, bueno, mañana se me instalaba una empresa india o china o cualquier otra empresa que no tiene producción automotriz en Argentina y era una competencia desleal. Entonces, cuando sale la ley, solamente se limitó a estas 8 actividades. Tecnología que me parece la más amplia porque es para producción tanto de bienes como proveer servicios en tecnología. Esto es bastante amplio, incluso llega hasta la parte de defensa. Turismo limitado solo a hospedaje y alojamiento. Industria forestal o forestoindustria, que es para la producción de madera o implantación de bosques. Infraestructura, que es muy importante, porque esto está un poco atado con la política del gobierno de eliminar la obra pública, entonces da margen a que muchas obras de infraestructura se generen a partir del RIGI. Hay bastante, yo tengo bastantes ejemplos ya acá dentro circundantes a la industria, como funcionalización de vías férreas que están abandonadas desde la década 90, o o tendidos eléctricos que vamos a necesitar, bueno, salió en los diarios, ¿no? YPF hizo un acuerdo con nosotros para desarrollar la ingeniería de la línea y probablemente la construcción de la línea. Bueno, varias obras que se pueden llegar a hacer a través del RIGI. Algo importante, infraestructura, el decreto establece que algunas obras, como por ejemplo los caminos que tenemos que hacernos las empresas mineras para poder llegar a la mina, quedan dentro del beneficio de la minería, o sea, dentro del proyecto de la minería. No es que por ser una obra de infraestructura necesaria para desarrollar un proyecto minero o un proyecto petrolero, tiene que salir fuera y someterse al régimen por fuera. La siderurgia, que creo que va a tener más impacto en, no sé, en lugares como provincia de Buenos Aires, donde ya tiene siderurgia, pero bueno, es un empujón para poder incluso mejorar o ampliar proyectos que ya están existentes o nuevas industrias que por ahí no tenemos. Petróleo y gas, donde la novedad fue que que no está comprendido acá la extracción en lo que es tierra, o sea, solo comprende el beneficio para lo que es costa afuera o marítimo. Por lo que estuve conversando con algunos amigos del sector, no daba el régimen del ratio de largo plazo, es decir, que hay una rentabilidad en la extracción de petróleo upstream, que se llama, buena, que no da el beneficio. Pero sí está comprendido todo lo otro, ¿no? La refinación, petroquímica, incluso fertilizantes, transporte, etcétera, eso está todo comprendido. Energía, que eso abarca todo el sector, ¿no? Desde la producción, distribución, generación, distribución y transporte, renovable y no renovable, es bastante amplio, bastante bueno.
Y bueno, y minería que también abarca todas las etapas, desde la exploración con límites más chicos hasta la producción. Estos son los mínimos, un monto mínimo de inversión por industria. Eh, bueno, está claramente, bueno, casi todos están dentro de los 200 millones, 300 millones para lo que es transporte, almacenamiento de combustible y gas, 600 millones para lo que es explotación y producción de combustible, lo que vendría a ser off-road, que se llama, bueno, costa afuera le llama el decreto, pero es marítimo, y el gas destinado a exportación. Eh, Esto también es aplicable obviamente a proyectos nuevos y ampliación de los preexistentes. Y luego vienen los proyectos, hay un sector que por lo vamos a ver que tiene algunos beneficios particulares, los proyectos que son declarados estratégicos de exportación a largo plazo, donde el monto mínimo son 2.000 millones de dólares y el monto requerido en los 2 primeros años del 20% de los 2.000 millones de dólares. Estos, este tipo de proyectos tiene la particularidad que la norma permite que vos lo puedes hacer por etapas. Es bastante complejo, yo estoy pensando, es difícil de encontrar un ejemplo de cuál podría ser, pero la particularidad que tiene es que si lo hago por etapas, tiene dos cosas que son importantes entender. La primera es que el monto mínimo no es el 20% sino 40%, es decir, que en el fondo voy a terminar con el 400 millones de dólares en los 2 primeros años igual. Y yo tengo que dar cumplimiento, por lo menos, a cumplir con este mínimo de inversión en las 2 primeras etapas del proyecto. Y como se supone que esto es muy de largo plazo, y cuando lo hago en etapas, donde probablemente para empezar una etapa tenga que terminar la otra, o aunque se solapen ir terminándola, me da la posibilidad de ampliar la estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 10 años más. Así que estos casos de este tipo de proyectos, tengo la particularidad que tengo que cumplir entonces el 40% en las 2 primeras etapas y tengo una estabilidad por 40 años. Algunas características. Primero, los proyectos tienen que tener el carácter de largo plazo. Esto, esto es novedoso, o sea, yo no lo había visto en otros proyectos de promoción. Acá lo que se busca es que la relación entre el valor presente del flujo de caja de los 3 primeros años y el valor presente de todas las inversiones de capital durante ese año de menos del 30%. Es decir, que si da más es que tengo un proyecto muy rentable y no necesito el régimen de promoción. Esto es lo que supuestamente podría haber pasado con la extracción y la producción de petróleo en la meseta patagónica, Vaca Muerta y demás. Eh, el tema de proveedores, bueno, insisto, el régimen de los proveedores es muy similar al de la ley de inversiones mineras. Establece un porcentaje mínimo que va a establecer la autoridad de aplicación como dato. En la resolución 30 de 2018 de la Secretaría de Minería de la Nación estableció ese límite en un 60%. Es un 60% lo mínimo que el BPU, que es proveedor de otros BPU adheridos al RIGI, tiene que facturar a los BPU adheridos. Y esto anualmente tienen que cumplir y demás. No puede ser un sujeto vinculado al RIGI, salvo único proveedor, y no puede transferir los bienes importados que van a ser destinados al RIGI, salvo una serie de situaciones, que se agote la vida útil del bien, o que yo pague los derechos de importación que tenga que pagarlo, o que se haya agotado la vida útil, básicamente, de esos bienes. El decreto estableció y aclaró bien el tema de la ampliación de proyectos preexistentes. Acá hay dos tipos de proyectos que puede pasar. Los proyectos que hoy están en actividad, entonces, no sé, bueno, decimos, a ver, todo lo que inversión aquí en adelante lo vamos a meter en el RIGI. Entonces, lo que la norma dice es, ok, yo te permito, hay algunas características que cumplir, ya las vamos a ver, pero solo si, esto solo aplica el beneficio a lo que vos me incrementás la capacidad productiva que ya tenés instalada. En lo que no exceda esa capacidad instalada, no lo puedes aplicar al régimen. Y después están los proyectos RIGI, es decir, esto es ya más a futuro, donde en el futuro un proyecto RIGI se puede ampliar, no cambia los derechos y no puede cambiar las características del proyecto único y también algunas características puntuales a tener en cuenta, pero tiene algunas situaciones particulares a tener en cuenta. No requiere autorización previa, entonces en el futuro, debe mantener la condición de proyecto único, no importa el monto de la inversión que haya hecho y el que voy a hacer, y no me extiende los beneficios que ya tiene el proyecto dado. Eh,
Yo entiendo que para poder aplicar esto en el futuro ya debo haber pasado los 2 primeros años, haber cumplido con, esto, con el 40% mínimo de la inversión, si no podemos generar algún inconveniente, ¿no? Pues si no hago yo un proyecto de 200 millones de dólares y después lo amplío no sé, a 2000 y no cumplí con ese requerimiento. Una particularidad que tiene este régimen, tiene algunas flexibilidades previstas o posibles, pero están todas sujetas a la autoridad de aplicación. O sea, que la autoridad de aplicación lo va a resolver en función de lo que yo le diga, ¿no? Eh, por eso faltan bastantes normas de la autoridad de aplicación como para tener contexto, pero es un régimen que, que permitiría, por ejemplo, adecuaciones de fecha, adecuaciones de los montos mínimos, de los porcentajes a cumplir, en la medida en que yo lo pueda plasmar en el plan de inversión que presento para aprobación y tenga cierta razonabilidad, obviamente, y me lo apruebe la autoridad de aplicación, me puedo correr un poco de lo que vimos recién de los mínimos. Esto lo de la ampliación de los proyectos preexistentes. Eh, bueno, tiene que cumplir todos, obviamente, los requisitos de adhesión que están previstos en la ley y en el decreto. Eh, Presentar un plan de inversión que demuestre que los incentivos yo los voy a aplicar solo a lo que estoy ampliando el proyecto. Y para eso te piden mantener la contabilidad separada, cosa que en lo personal no recomiendo. La ley de inversiones mineras también permitía esto. No es muy práctico y es difícil es difícil establecer claramente los límites porque al final del día es un solo, es una sola entidad con un solo quit, entonces es complejo. Y sí te da la posibilidad de constituir una sucursal dedicada, que yo creo que habrá que evaluarlo bien en cada caso, pero creo que es la salida más práctica. Bueno, esto lo dije recién, se considerará la producción que exceda la capacidad ya instalada del proyecto y queda sujeto a aprobación de la autoridad competente. Acá hay mucho interés, muchísimo interés de varios sectores, de la minería principalmente. Fue pedido expresamente por los sectores que se contemplara esta posibilidad. Está, vamos a ver cómo funciona luego en la realidad. Hay algunas cuestiones que están previstas en el decreto que yo no sé cómo las van a llevar a cabo. Por ejemplo, cada BPU adherido al RIGI va a tener el quit con el agregado al final RIGI. Entonces, si una compañía decide mantener la contabilidad separada, bueno, va a tener el quit con el RIGI, pero bueno, es como que hay aspectos prácticos que son difíciles de ver cómo se van a terminar plasmando en la realidad. Para mí el desafío más grande que tiene hoy algún asesor o quien vaya de alguna compañía que vaya a ayudar a preparar es en estos casos, ¿no? En la ampliación de los proyectos ya existentes o preexistentes, porque creo que es bastante complejo. Un proyecto único como el nuestro sí, tiene sus complejidades, pero es simple porque no va a cambiar, va a ser la misma empresa. Eh, a ver, los proyectos estos estratégicos que le llaman, que son los que buscan establecer eh, exportaciones, ¿no? A largo plazo, tiene algunas características que son importantes. La primera, bueno, que son, para mí es relativamente fácil de cumplir, es que lo que yo voy a producir me permita posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mundo, en el largo plazo. Establece un límite que no tiene que ser tiene que tener una participación menor al 10%. Bueno, en general Argentina, por lo menos lo que es minería, está por debajo del 10% en casi todo. Eh, por lo menos lo que es metalífero, ¿no? Bueno, ya lo dijimos recién, el monto mínimo de inversión es de 2.000 millones de dólares y la inversión mínima requerida en los 2 primeros años es del 20%, sin considerar algunas inversiones que están limitadas al 15%. Se puede hacer una inversión por etapas, el monto mínimo ahí por etapa es de 1.000 millones de dólares. No está claro en la norma, pero se deduce que en estos casos el monto mínimo es del 40% a cumplir en los 2 primeros años. Y la condición es que, bueno, por lo menos en las 2 primeras etapas se cumpla el mínimo como condición para que todo el proyecto se mantenga dentro del RIGI. Prevé la posibilidad de múltiples BPU, es decir, que se asocien para desarrollar un proyecto estratégico de exportación. Tiene la particularidad que lo establece la norma que son solidariamente responsables y bueno, el incumplimiento de uno de los BPU le repercute a los demás que lo van a tener que cumplir o subsanar.
Creo que lo más particular, pero creo que está atado a esta particularidad de las etapas, es que extiende por 10 años más la estabilidad, pero no desde la fecha de adhesión, sino de la puesta en marcha de la primera etapa. Y hay una aclaración en el decreto que es compleja, que establece que la primera etapa, o se cumple la puesta en marcha de la primera etapa cuando inicia su etapa de comercialización. Y la verdad que yo no sé si una primera etapa de un proyecto de este tipo empieza a tener resultado de comercialización. Salvo que, no sé, por ejemplo, no, en un proyecto se hagan, la primera etapa es una línea de producción, la segunda etapa es otra línea de producción, la tercera etapa así. En principio es como que puede ser que un proyecto, la primera y segunda etapa no termine en comercialización. Pero yo creo que son cuestiones que la autoridad de aplicación lo va a aclarar. Los activos computables, bueno, a ver, todas las inversiones que se empiezan a hacer desde el 8 de julio del 2024 son activos computables, ¿no? En estos proyectos únicos, aún antes que yo me adhiera al RIGI. Después que me adhiero, bueno, esto se suma. Característica extraña, los proyectos de exportación a largo plazo, los estratégicos, permiten incluir como activos computables los alquileres, ¿no? De largo plazo, que están bajo la norma IFRS 16. Hay una serie de activos computables que los limita al 15%. Estos son las bienes inmuebles, los derechos reales de usufructo, si aporto al BPU una concesión de mina, de explotación de mina o de gas o de petróleo, si aporto una participación en una sociedad, en este caso si yo me sumo a un BPU adherido al RIGI, tengo que fusionarlo en 180 días. Todo este marco de activos que se aportarían a un BPU solamente se puede computar a los efectos de la inversión el 15% del valor de estos bienes. Y después, otra cuestión, y yo puedo entenderlo por las acciones que se podrían llegar a desarrollar, pero que en minería tiene un impacto alto, es que hay una serie de activos que solamente son computables al 20% de manera excepcional y si la autoridad de aplicación lo acepta, y siempre y cuando el proveedor no sea una compañía vinculada, que son los servicios esenciales para el proyecto. Son servicios que sin los cuales el proyecto no se podría ejecutar. Básicamente en minería estos son todos los servicios que se reciben principalmente del exterior, desarrollo de ingeniería general y de detalle, la elaboración de la factibilidad del proyecto. Muchas veces, esto es porque en Argentina no tenemos una historia minera tan grande y las empresas consultoras, por ejemplo, no están instaladas en Argentina. No tenemos, que Chile tiene 100 años de actividad minera, Canadá igual. Entonces, siempre cuando hay que buscar algún asesoramiento puntual técnico de la minería, hay que buscarlo en el exterior, en Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos, Australia, incluso Sudáfrica. Bueno, para ese tipo de asesoramiento, estos tipos de servicios, solamente me puedo computar o puedo considerar computar el 20%. Insisto, en minería es una inversión importante este tipo de asesoramiento, precisamente en la etapa inicial del proyecto. Todo el diseño de una planta, el diseño de cómo del pit y demás, de la extracción, son servicios que se reciben usualmente del exterior. Bueno, para acceder a estos beneficios o a los derechos y beneficios, debe presentarse la solicitud de acción al RIGI, a la otra aplicación, y hay que presentar un mega plan de inversión. Acá están detallados los aspectos más importantes. Descripción del proyecto único. Esto significa que tiene que tener un objeto exclusivo y no puedo tener otra actividad. Es decir, no puede tener el BPU un alquiler, prestación de algún servicio a otra compañía minera o no lo puedo tener. Tengo que declarar el monto de inversión inicial, que es el monto que voy a invertir en los 2 primeros años, el monto de inversión total, el cronograma de inversión, cuáles son los activos computables, cuáles son los que tienen el límite del 15, cuáles son los del límite del 20. Tengo que hacer un detalle de los servicios que voy a recibir de mis compañías vinculadas, indicando el concepto y por qué tengo que recibirlo de mi compañía vinculada y no de otro proveedor. Esto es medio raro, a mí me hace ruido esto porque al final del día yo tengo que presentar estudio de precio de transferencia donde claramente justifico la contratación como entre partes independientes. Entonces es como llamativo este requisito. Una cosa que es importante, que es novedosa también y creo que tiene un buen sentido, por lo menos es un estudio técnico que piden de no distorsión del mercado local. Esto creo que está
viene pedido o surgió por estas presiones de determinadas industrias. Esto también es bastante, hay bastante detalle sobre lo que se pide acá, de cómo va a impactar en el flujo de divisas, cómo va a impactar en la comunidad, cómo va a impactar en los competidores, posible que puede tener a nivel local el país o a este BPU, el empleo directo e indirecto que va a generar, la fuente de financiamiento, algo bastante complejo por la historia reciente del país. Tuvimos reunido hace un poquito con Daniel González, que es el coordinador del RIGI, y Luis Lucero, el secretario de Minería de la Nación, y bueno, ellos están preocupados por el tema del financiamiento, ¿no? Argentina en los últimos años ha incumplido el tema de pagos y ha sido un país que se fue alejando de los cumplimientos y hay cierta preocupación de si los bancos del exterior van a proveer financiamiento. El financiamiento que requieren los proyectos mineros no es obtenible en Argentina. Estuve conversando con varios bancos esta semana y la pasada y te pueden ya prestar 100, 200 millones de dólares, pero no 1000, 2000, 3000 millones de dólares. El estimado de producción y exportación. Ah, me estaba saltando. El plan de desarrollo de proveedores locales, que acá en San Juan ha hecho algún ruido esta semana. El régimen estableció un porcentaje del 20%. En la minería ese porcentaje es superior. La minería se desarrolla el trabajo con proveedores locales muy asociado a lo que es la licencia social, con lo cual yo no creo que sea un problema cumplir ese 20%. En principio ese 20% a nivel país y todo lo que se pueda comprar en Argentina siempre va a ser más barato que lo que se puede importar, básicamente por la disponibilidad. Creo que por el lado de los servicios es más complejo porque es difícil de obtener en Argentina. El estimado de producción y exportación, el balance y flujo de divisa para los primeros 3 años, la factibilidad técnica, económica y financiera. Esto ya estaba en la ley de inversiones mineras. La ley de inversiones mineras preveía que se presentara un estudio de factibilidad. La descripción de los permisos y habilitaciones necesarias. Esto sí es novedoso y es muy importante porque no puedes presentar, adherir a un régimen que te va a dar serie de beneficios si no tienes la autorización para desarrollarlo. Y los beneficios que va a dar el proyecto, ¿no? Dice, bueno, cuánta divisa va a aportar, cuánto empleo va a generarse, el impacto en la economía, etcétera. Esto es, en la parte general de la presentación está bastante más ampliado y pueden ir directamente a verlo en la norma y ahí van a tener, pero a esto también está faltando las normas de la autoridad de aplicación para aclarar varios aspectos. Acá, nada, resaltar algunos aspectos, lo de distorsión del mercado local que recién lo comenté, el acto de aceptación y rechazo. La autoridad de aplicación tiene 45 días para expedirse, ese plazo se suspende si hay requerimiento de información eh, y se retoma cuando se cumple el requerimiento. Eh, el acto de aceptación que nos va a notificar la autoridad de aplicación implica la adhesión al RIGI y aprobación del plan de inversión. Yo tengo a partir de ahí mis derechos y también las obligaciones, ¿no? Porque si yo incumplo estas obligaciones, las sanciones son complejas, básicamente es devolver los beneficios con intereses y multas. El rechazo. El rechazo no es apelable. O sea, si la autoridad de aplicación me rechaza mi solicitud, yo no puedo apelarla, pero sí van a estar detalladas las causales. Eh, y tengo la posibilidad de presentar hasta 2 veces el proyecto nuevamente dentro del año calendario. Importante, si no está contemplado, por ejemplo, el plan de desarrollo de proveedores locales, se rechaza de inmediato, ¿no? No va, digamos, si alguno de los puntos que están previstos no se incluyen, probablemente se requiera que se responda, pero puntualmente el plan de desarrollo de proveedores locales, si no está, se rechaza de inmediato el trámite. Bueno, vamos a los incentivos, que la verdad sorprende a algunos porque son bastante buenos y bastante ansiados, digo, por lo menos por el sector minero. Primero, la reducción de impuestos a las ganancias. Yo nunca escuché que se pidiera, pero cuando comparamos con los otros países, era un poco duro el 35%, más como si empezaban a sumar otras cosas. Amortización acelerada de bienes de uso e intangibles. Acá hago una comparación importante. Primero, el régimen de amortización acelerada acá y en la ley de inversiones mineras es optativo.
La ley de inversión en minera tenía 3 años para los bienes muebles y 3 años para la infraestructura. Básicamente, en el caso de infraestructura es 60% amortización el primer año, 20 y 20, y nada más. El RIGI agregó el tema del intangible, es decir, todos los gastos para el desarrollo de una mina, inversión y cantera, el artículo 78 de la ley de ganancia, y tiene para los bienes muebles 2 años. Y para los bienes de infraestructura o lo que es el desarrollo de mina, de áreas petroleras, canteras o bosques, la amortización acelerada es a un 60% de la vida útil. Es decir, y da una fórmula que es multiplicar 1,6 el valor unitario de agotamiento de las canteras, por ejemplo. Una particularidad, además de agregar este intangible, es que la ley de inversión en minera no permitía que se generaran quebrantos por la amortización acelerada y este régimen no lo limita, ¿sí? Y además que el quebranto, al ser actualizable, no genera un problema que si se genera una ley de inversión en minera, que yo no podía generar el quebranto, independientemente si podíamos actualizar o no, pero yo me tenía que quedar con una amortización, un stock de amortización para utilizar en el futuro. Claramente la ley de inversión en minera surgió en la década del 90, donde había una estabilidad y creíamos que nunca más iba a haber inflación. La regla de capitalización exigua no se aplica en los primeros cinco años, es decir, que durante los primeros 5 años los préstamos que tengo de locales o del exterior de sociedades vinculadas, me puedo deducir los intereses y la diferencia de cambio sin problema. No obstante, ya estaba un poco esto trillado, porque si bien hay una limitación del 30% de la EBITDA, no tenía problema con la diferencia de cambio si aplicaba el APORI y los intereses en la medida en que pagar el withholding tax tampoco había problema. Bueno, no había mucho inconveniente, pero con esto por lo menos tenemos los primeros años la exención. Cómputo del 100% del impuesto de débito y crédito, esto creo que es útil, son de las cosas que creo que se van a trasladar al régimen general. Impuesto sobre dividendos se reduce del 7 al 3,5% a partir del octavo año de adhesión, sin importar el año en que se generó la ganancia. Interesante también esto. Los quebrantos fiscales actualizables, imprescriptibles en el sujeto que lo genera y transferibles a partir del sexto año. El tercero que lo recibe el quebranto lo recibe como quebranto de fuente argentina y tiene 5 años para usarlo. Ahí sí se le termina. Eh, bueno, los proyectos estratégicos de largo plazo tienen la particularidad de que los pagos a los beneficiarios del exterior, el withholding tax o el impuesto, tiene un límite del 10,5 y está exento en la ingeniería, los servicios de consultoría para ingeniería o construcción y fletes. Y también que ya lo tenía, está en la ley de ganancia el no acrecentamiento para los servicios de intereses por financiamiento. Bueno, esto lo amplía para estos proyectos, todos los servicios del exterior, el impuesto o el withholding tax no se tiene que acrecentar y casi la mayoría de las veces el impuesto queda a cargo del sujeto local, es decir, a nadie le sirve y nadie quiere el impuesto. Y si se hace cargo, te lo agregan en la factura. Así que usualmente la compañía local se tiene que hacer cargo del impuesto. Y la otra gran novedad, y sí es un beneficio importante, porque realmente para las compañías, por lo menos mineras, son pérdidas espantosas de dinero, es el IVA generado en la inversión. Acá, a principios del 2000 hay una ley, 24.402, 472, algo así, que después dejó de estar sin efecto porque apalancó la construcción de los proyectos mineros y en realidad te pagaba el IVA con cierta demora, pero lo pagaba. Luego está el artículo incorporado a continuación del 24, creo, de la ley de IVA para el régimen de construcción, que también te devolvían el IVA, pero sujeto a un montón de limitaciones y después de estar casi 2 años detrás de él. Entonces viene esto sí es impactante porque directamente acá lo que le están diciendo, mira, no te preocupes por el IVA. A ver, si yo digo que tengo que invertir 3.000 millones de dólares, antes era 3.000 millones, yo le tenía que ir a pedir a los bancos 3.000 millones de dólares más IVA. Si eran 200 millones, 200 más IVA. Entonces, desde el punto de vista financiero es complejo. El RIGI directamente establece que va a ser algo que creo que en la década del 90 se aplicó en los regímenes de promoción industrial,
nos van a dar certificados de crédito fiscales que yo lo voy a poder entregar a los proveedores lo van a recibir como saldo de libre disponibilidad, no como saldo técnico, y pasado 3 meses, si el proveedor no lo puede utilizar, lo puede transferir a terceros, sin necesidad de aprobación y sin riesgo, ¿no? Es decir, salvo que hubiera una connivencia entre el BPU del RIGI y el proveedor no va a sufrir consecuencias si hay algún problema con esto. Este sí es un régimen, este sí es un beneficio muy importante. Chile tiene algo parecido, no con certificado de crédito fiscal, pero sí con una devolución automática del IVA. Esto es muy importante porque tiene una consecuencia muy fuerte desde el punto de vista financiero. Incentivos aduaneros. Bueno, el régimen de importación no es mejor que el de la ley de inversiones mineras. Primero, lo limita a bienes nuevos. La ley de inversiones mineras eran nuevos usados. El decreto, la ley establecía entre varios conceptos bienes de capital nuevo, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, con lo cual dio la idea de que iba a ser parecido al régimen de la ley de inversiones mineras para insumos, como tenía, pero no. Después el decreto lo ha sacado y ha establecido expresamente que no incluye los insumos y lo limita a bienes de capital y bienes de informática y tecnología, de ahí que están ahí detallados en el anexo 1 del decreto 557. Y además, algo que tampoco está en la ley de inversiones mineras, requiere la constitución de garantías. Con lo cual, acá, bueno, acá tenemos un punto, vamos a tener que ver cómo funciona. Lo único bueno es que no está sujeto a la arbitrariedad de nadie. La ley de inversiones mineras estaba sujeto a una lista que tenía la Secretaría de Minería de la Nación, que con los años se fue achicando, básicamente también porque había muchas cosas que nunca se pedían. Y en algunos momentos, cuando vos querías importar algo, en algunas etapas no te daban los certificados para importar, con lo cual estuvo muy sujeto a la voluntad de las autoridades de turno, ¿no? Y eso no fue muy bueno. Es decir, tiene algo bueno que excluye de toda participación de alguien para que tengas el beneficio, pero lo acotó a determinados bienes y requiere garantías, cosa que también es un poco extraño porque no venía siendo aplicable por lo menos en minería esto. Las exportaciones, esto sí está bueno también, esto es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina a nivel de competitividad con otros países. Exime de las exportaciones a partir del cuarto año, porque dice durante los 3 primeros años de la fecha de adhesión, y los proyectos estratégicos a partir del tercer año. Luego viene el incentivo cambiario. Eh, Acá, bueno, obviamente que está el tema de las necesidades que tiene el país, ¿no? De tener divisas, y esa es la razón por la cual se estableció este cuadro que está acá. Este cuadro está como visto al revés de cómo está la norma, ¿no? Te establece que vas a tener la libre disponibilidad de divisa el 20% a partir del tercer año para los proyectos generales y a partir del segundo año para los proyectos de exportación estratégico a largo plazo, pero desde la puesta en marcha, ¿te acuerdan la fecha que vimos recién? No desde la adhesión. La puesta en marcha es primera exportación o 40% del monto mínimo de la inversión. Ojo que ese 40% no tiene en cuenta ni las inversiones del 15 ni las del 20 que son computables, ¿no? Y yo cuando cumplo el 40% tengo que informarlo a la autoridad de aplicación y al Banco Central. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se tiene que ir a buscar el financiamiento externo, el gran miedo que tienen los bancos es, bueno, ¿y cómo me pagás? Porque Argentina, ya hemos tenido inconvenientes como Argentina, con no te quiero prestar. Y el decreto, yo me voy a acordar el número que hubo en el 2004, el 2011, funcionó, pero bueno, el problema es que la estabilidad cambiaria que tenía el régimen de la ley de inversiones mineras estaba otorgado por un decreto, que lo que pasó, es decir, otro decreto lo anuló. La estabilidad cambiaria, a diferencia de las dos que vimos recién, impositiva y aduanera, no tiene un impacto en mi carga tributaria. Es decir, que yo tenga la posibilidad de tener las divisas en el exterior, está bien, me puede generar una pérdida por la diferencia, el gap entre el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio vendedor, más si tengo que entrar y salir, pero no es como
el tema tributario o aduanero que tenga un impacto económico directo e inmediato. Entonces, eso se sacó en el 2011, afectó a la estabilidad. Si vos tenías un certificado de estabilidad fiscal que te decía que tenías con el decreto X la posibilidad de tener libre disponibilidad de divisas, y otro decreto en el 2011 lo eliminó. Acá, la parte de esto en el decreto y en la ley es bastante extenso, bastante complejo, porque incluso prevé circunstancias hacia el futuro donde toda tu producción en de exportación va a estar libre de disponibilidad a partir de que se cumplan estos años. No, todo lo que sea ingreso de divisas por financiamiento no va a estar limitado en el futuro. Bueno, hay bastante expresó acá, y la comunicación del central que salió, la 8099, ya ha tomado todas las dispositivas y están. Hay algunas, no sé, como, qué sé yo, escudos que se han establecido para que esto no sea vulnerado en el futuro. Vamos a ver cómo se termina cumpliendo, ¿no? Pero en principio, este régimen cambiario es muy distinto de lo que tenía la ley de inversiones mineras, que es lo único que tengo como referencia. Hay otro decreto que en realidad no entró mucho en aplicación, que se aplicó a partir de 2020, 2022, no entró en aplicación, pero replicó bastante la forma que está redactado estos beneficios. Estabilidad normativa. Bueno, esto es un poco de lo que hemos estado hablando recién. Los BPO adheridos tienen estabilidad normativa en materia tributaria, cambiaria y aduanera durante 30 años de la fecha de adhesión. Para los estratégicos se puede ampliar a 10 años. Los incentivos otorgados no pueden ser afectados por la derogación de la ley base ni por la creación de nuevas normas. Si, a ver, algo que funcionó distinto. La ley de inversiones mineras, si a mí me afectaba la estabilidad fiscal estaba puesto el ojo en la carga tributaria que yo tenía, entonces yo tenía que hacer un balance entre los impuestos que subían, los impuestos que bajaban, y tenía que yo presentar una norma, una nota a la AFIP, una declaración jurada, donde decía, bueno, esto es lo que yo debería haber pagado, esto es lo que pagué, me debe la diferencia. Hay una resolución que está acá puesta, que es la... em, 5205 es la última, pero era, la original era 42, 4428 del 2019, que nunca se cumplió, ¿no? Insólitamente, hasta el día de hoy, a todos los proyectos mineros, por lo menos, que tuvieron esta vulneración de la estabilidad fiscal, que fue a partir de subir las retenciones mineras del 0 al 12, y luego lo bajaron al 8, bueno, nunca, y subieron la tasa de ganancia del 25 al 35, nunca se le devolvió el dinero. Es decir, que la estabilidad fiscal la destrozaron acá, ¿no? Y encima estableció un régimen hiper burocrático donde tardabas un montón en hacer esta declaración jurada y encima nunca te la pagaron. Acá es distinto. Si mañana viene alguien y me aumenta los impuestos, yo tengo varios caminos. Primero puedo negarme a pagarlo y presento una nota y no me tienen que hacer una denuncia penal. O sea, la FIP está eximida de hacer una denuncia penal a medida en que yo lo presenté y lo indiqué. Y la FIP tiene la obligación de demostrar que se ha producido o no un aumento en la carga tributaria. Por otro lado, el BPU, si hay un aumento en los impuestos y paga el exceso, automáticamente la diferencia pagada además le genera un crédito fiscal que lo puede aplicar para pagar cualquier otro impuesto nacional sin necesidad de autorización previa. Estos derechos que tiene el BPU son los que tienen carácter de derecho de propiedad, y en principio, bueno, no deberían poder ser vulnerados en el futuro. Algunos aspectos generales. El incentivo al RIGI no tiene efecto si se vulnera este impuesto mínimo del Pilar 2 de la OCDE. Por la carga tributaria que tiene Argentina no creo que lo cumpla. No sé, en una charla que tuve hace tiempo también hablaban, bueno, pero hay que ver si los proveedores con todos los beneficios, proveedores del exterior principalmente, no incumplen este Pilar 2. Bueno, ahí es más complejo. Las sucursales dedicadas van a ser tratadas como empresas independientes de la compañía en la cual son sucursales, y tienen la opción de transferir beneficios fiscales, básicamente quebrantos o IVA en la proporción al aporte que están haciendo la compañía a la sucursal dedicada. No se puede acumular beneficios del RIGI con otros de naturaleza similar, pero sí se puede combinar con otros incentivos que no se superpongan. En el caso de minería, el ejemplo más práctico es, yo puedo aplicar el RIGI y sumar, por ejemplo, la doble deducción de gastos de exploración que no está en el RIGI, pero sí está en la ley de inversiones mineras. Hay un análisis grande qué pasa con las importaciones, porque si bien son similares,
está en detrimento el régimen de que ya está vigente. Bueno, eso va a ser un tema de discusión. Las multas son complejas porque la sanción es grande, principalmente debido a que los beneficios son grandes, ¿no? Porque es todo lo que tuve beneficio lo tengo que devolver con intereses. Las controversias entre el Estado Nacional y el BPU, primero se van a intentar resolver en forma amistosa y si no, el BPU puede optar por ir al arbitraje internacional. Esto es algo que que ha llamado bastante la atención de los inversores exteriores porque le da cierta seguridad o cierta garantía. Bueno, se invita a las jurisdicciones a adherirse al RIGI y que no pueden imponer nuevos gravámenes. La fecha en la cual quedan fijos los gravámenes para el BPU son los gravámenes que existen a la fecha de adhesión. Ojo con eso. De todas maneras, una vez que la jurisdicción se adherió al RIGI, no puede volver a aplicar nuevos impuestos que vayan en contra de los beneficios promocionales. Y lo único que excluye el RIGI son las tasas municipales, pero sí da una pequeña clase para las municipalidades de que tienen que tener determinadas características estas tasas para que se puedan aplicar, ¿no? Y eso está bastante bueno. Yo tuve una charla con una municipalidad y tuvimos que discutir porque el asesor legal decía, bueno, no, pero puedo aplicarte impuestos. No, no, mira, si vamos a aplicar una tasa que no es tasa, que la querés aplicar como impuesto, vamos a discutirlo con o sin RIGI. Al final del día no tiene mucha relevancia. Pero bueno, esto les ha costado a una municipalidad, a pesar de que están excluidas, leerlo porque obviamente saben que a veces las tasas municipales no son tales, ¿no? Y bueno, y acá este cuadro tiene una comparación del RIGI con la Ley de Inversiones Mineras y con el régimen general. Es un poco ya lo que está acá, lo hemos ido contando. Eh, es más de lo mismo de lo que está. Bueno, verán que están claros los beneficios, lo hemos visto recién. Eh, Creo que de lo que está acá, lo más relevante es el IVA, principalmente, el haber incluido en lo que es amortización y depreciación al intangible. Creo que eso es muy bueno. Eh, la reducción de los dividendos también es importante porque afecta a la rentabilidad del proyecto en sí como único. Lo del quebranto es muy importante, es otra de las cosas que yo creo que deberían trasladarse al régimen general. Eh, bueno, el impuesto de crédito también, porque en el fondo deja de ser un costo y se activa todo. Desde lo económico, el impacto más grande está en los derechos de exportación, que era lo que más nos afectaba en la competitividad. La forma en que está estructurada la estabilidad cambiaria también es muy importante y creo que puede ser un antes y un después para los proyectos. La estabilidad también, esperemos que esta vez se pueda cumplir porque es aplicable por impuesto, no por carga tributaria total. Está marcado en rojo ahí la burrada esta que se escribió y que nunca se aplicó y es una vergüenza, ¿no? Porque al final el Estado sin cara incumple un régimen y yo fui a hablar con el Ministerio de Economía y medio que me dijeron, no, no lo vamos a pagar. Y la verdad es que no tiene lógica, porque estamos hablando de una deuda en pesos. Y después acá ve que está en blanco la parte del régimen general. Bueno, había puesto varias cosas, desde caritas hasta frases, pero la verdad que por respeto dejé en cero, porque es una vergüenza que estemos hablando de tener estabilidad normativa en un país, ¿no? Y bueno, obviamente lo de las disputas, de la posibilidad de un arbitraje internacional, bueno, no estaba en el régimen anterior. No sé, Tomás, hasta acá es lo que yo quería que habláramos. Bueno, está justo una hora. De ahí en adelante todo lo que sigue es material de consulta del que quiera. Les pido que tengan en cuenta la última versión que mandé, porque tenía algunos errores de tipeo que fui corrigiendo. Y bueno, nada, estoy para que conversemos o las preguntas que puedas responder con lo que tengo ahora. Bueno, será un gusto. Dale, gracias Alfredo. Ahora te leo un par de preguntas que fueron planteando. En cuanto a la presentación, está disponible para quien la quiera. Va a estar, pueden consultar o en la UCEMA misma, desde al mail en el cual recibieron la invitación, o me escriben ahí en el chat. Dejé la casilla de correo a la que pueden consultar, tjg@ufarbe, que es ufarbe.com, y ahí se los hago llegar, o obviamente pueden contactar a Alfredo, a donde los datos de contacto que mostró al principio. Esto queda grabado, después se sube al canal
de YouTube de los SEMA, así que no hay ningún problema, eventualmente lo pueden buscar ahí. Y bueno, paso a las preguntas, entonces, Alfredo. Dale, yo aquí estoy viendo la primera de Jorge. Mi respuesta es sí, es decir, un proyecto que está en marcha, ¿no? Y quiere agregar una nueva zona. Mientras amplíe la capacidad productiva que tiene actualmente, no veo ningún problema. Es más, creo que tienen que buscar la forma para que entren. Es decir, yo creo que hay que reformar y reformular todo lo posible un proyecto preexistente para meterlo dentro del RIGI. Los beneficios, o sea, esta es mi opinión. Yo creo que no ha habido y ni va a haber otro régimen con estos beneficios. No me imagino en qué circunstancias puede haber otro régimen igual, salvo que pasemos a que todo el régimen general sea como este. Con lo cual yo creo que es mandatorio para todas las compañías que están en actividad ver mineras, ¿no? O petroleras, o qué sé yo, ver cómo ingresan en este régimen. La segunda pregunta, sí, la posibilidad de que las obras de infraestructura sean consideradas de utilidad pública no tiene nada que ver con el RIGI, va por el lado de regalías. Y sí, en la medida en que yo pueda demostrarle al gobierno provincial que una obra es necesaria y que tiene que ser declarada de utilidad pública por la legislatura, no pasa nada, es posible. Es posible y deseable, ¿no? La otra vez he escuchado una obra de energía eléctrica en el norte de la provincia que van a conectarla con La Rioja. Bueno, eso beneficia a todo San Juan, porque hoy San Juan depende de la energía de Mendoza, y si yo hago el anillo energético con La Rioja, minimizo mucho los cortes de energía en la provincia. Entonces, ¿qué me importa si la empresa está en el Rigio o no, como provincia, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de que la empresa me haga esto y después lo descuento regalías, no veo ningún problema y no hay ninguna limitación en la normativa. Por lo menos de lo que yo entiendo, ¿no? La otra Después, vez. si alguien pone una orden de compra al exterior por un bien de capital cuyo plazo de entrega es superior a 2 años, los adelantos que pague hasta tanto llegue a plaza, ¿son activos computables? Sí. A ver, se consideran como activo computable en el caso de por ejemplo, si yo compro un bien y lo pago en el exterior, se va a considerar como computable el bien cuando ingresa al país. El anticipo del bien debería ser considerado computable. Llegó el caso, yo debería tener todos los contratos. El problema es, ¿qué pasa si pongo la orden de compra, le pago y después doy de baja la orden y tal vez me vuelven el dinero, o sea, el año 3? Es como que hay algunos aspectos que habría que ver ahí, pero porque eso está en el decreto, es decir, se considera que yo ingresé inversión para el tema de, más que nada, lo cambiario, porque hay un balance ahí que después el día de mañana se analiza, los bienes que yo ingresé al país, es decir, yo tal vez no traigo la divisa al país, por ejemplo, compro una máquina en el exterior y la ingreso al país, le importo, bueno, esa máquina ingresada al país, importada, como parte de mi inversión, se considera como parte del capital que yo ingresé al país y que queda con estabilidad cambiaria el día de mañana si yo tengo que repagar préstamos o reducción de capital. Perfecto. Eh, Conrado, esta pregunta, ¿las regalías mineras provinciales pueden pasar del 3%, por ejemplo, el caso de San Juan, al 5%? las regalías no son impuestos, no están estabilizadas por el RIGI. El aumento del 3 al 5 no está dentro del RIGI, es parte de una modificación de la ley de inversiones mineras. San Juan no se ha adherido a eso todavía. El día de mañana se puede adherir y será cuestión de negociar por la compañía minera. En el fondo, hace un montón de años que se viene aplicando un aporte mentiroso a un fideicomiso que no sabe Dios qué hacen, que es el 1,5% más, con lo cual la provincia está pagando el 4,5%, que es una vergüenza porque es aportes que nos surgen de una normativa legal. Yo pienso que no es el foco hoy pensar si la regalía es del 3 o el 5. Puede suceder, la regalía no es un impuesto, no tiene una estabilidad, ni la tuvo tampoco antes con la ley de inversiones mineras. ¿Considerás que la actualización de quebrantos admitida en el RIGI puede ser un paso para incorporar al régimen, para incorporar este supuesto o este instituto al Ah, régimen general de la ley de impuestos a las ganancias? esto Tomás, porque también los habló vos en tus clases, sí, ya hay incluso con planteos en constitucionalidad, se aplica. Lo que yo creo que sí está bueno el mecanismo, ¿no? De que no prescriben y que lo puedes transferir a partir del sexto año. Eso creo que estaría bueno que se aplique al régimen general.
¿Cuál crees que será el primer proyecto de cobre en poner primera? Bueno, no sé qué significa poner primera, porque una vez a nosotros nos dijeron, bueno, ¿cuándo arrancan? Y llevamos invertido casi 400 millones de dólares nosotros en los últimos 2 años. No sé, si no es arrancar con 400 millones de dólares, ¿viste? No, no sé qué es arrancar. Pero, a ver, hay varios proyectos. Si es entrar en producción, no sé, probablemente, ojalá seamos nosotros. Si es adherirse al RIGI, creo que hay proyectos que si ya tienen avance con la factibilidad y en la declaración de impacto ambiental y demás, pueden adherirse cuanto antes. Pero no, no sé porque no conozco en detalle el estado de todos los proyectos. José Rodríguez pregunta, si uno quiere invertir sobre una empresa o actividad existente, por ejemplo 300 millones, ¿puede entrar en el RIGI o es solamente para proyectos nuevos y se dejan de lado las adquisiciones? No, sí, es nuevo y es el famoso ampliación de proyectos preexistentes, que bueno, ahí es donde está el tema más complejo de este régimen para aplicarse, ¿no? ¿Se sabe si hay posibilidad de que se extienda el plazo de ingreso al RIGI más allá de los 2 años establecidos? La pregunta apunta a que seguramente habrá un efecto positivo de contagio futuro y puede que proyectos muy nuevos pierdan la oportunidad por avance lento y que les pasen 2 años para ingresar. Bueno, primero es verdad, y es lo que yo digo que el tiempo en la minería es malo para el RIGI porque veamos ahí un proyecto como Altar de Aldebarán, que es un flor de proyecto, pero ya en una etapa más temprana de exploración. Yo creo que eso va a depender de que pasen las elecciones el año que viene. Hoy con el Congreso, olvídense, si de casualidad ha salido la ley base, imagínense ampliarlo de más, lo veo difícil. Todo va a depender. Yo ya creo que la posibilidad de prórroga de un año más puede ser posible, pero es como que extraña. Pero la ampliación del régimen va a depender de un montón de factores. Tal vez debería quedar limitado a proyectos, no sé, superior a los 2.000 millones de dólares, como pueden ser gigantescos proyectos petroleros o de infraestructura o mineros, ¿no? Y nada más, muy acotado, ¿no? Para el arbitraje internacional previsto ante controversias entre el Estado y los BPU, ¿está precisado quién sería el árbitro? Sí, dan tres opciones. Uno es el CIADI, otro es una entidad de arbitraje internacional. En la presentación están, a ver, ya les digo bien, son tres instituciones. Está previsto esto, ¿no? A ver si lo tengo acá a mano. Sí, el reglamento de arbitraje de la Comisión Permanente del 2012, la Cámara de Comercio Internacional y el CIADI. Son los tres. Bien. ¿Y el balance de las divisas impacta sobre la posibilidad de no liquidar exportaciones en los porcentajes dados? ¿O los porcentajes son independientes de Eh, cómo me da el balance? Perdón, era una sola pregunta, pero estaban Sí, dos. yo creo que es independiente porque no está atado, es decir, la estabilidad, este beneficio cambiario no está sujeto a, pero cuando ves los requisitos que se piden, vos tenés que presentar el balance fiscal. Entonces, la autoridad de aplicación te lo puede rechazar, dice, espera, me das un proyecto que el balance fiscal es negativo. Yo lo que les puedo decir que por lo menos en minería no existe el balance negativo nunca a nivel divisas, jamás. Es más, creo que la relación es 70-30, algo así, ¿no? Es decir, incluso cuando hablan, no, porque dejan todo afuera, no, la minería trae el 80% más, que los costos son enormes y el balance es súper, lo han dicho las autoridades de todos los colores políticos, el balance de divisas de la minería es recontra positivo, ¿no? Pero no está atado, no está condicionado. Pero sí es uno de los requisitos a presentar con la adhesión. Bien. Y la última pregunta, por lo menos por ahora, es, ¿sería mejor esperar a que el gobierno quite el cepo para adherirse o da igual? Mirá, no sé los impactos que puede tener hoy el cepo sobre esto. Esto está como de alguna forma armando una burbuja sin cepo. Yo puedo mover las divisas libremente, no tengo restricciones de ningún tipo para importar lo que yo quiera. De hecho, el régimen establece que nadie me puede poner ningún tipo de como licencias no automáticas o, no sé, la otra norma que tenían antes el gobierno anterior, que me ponía limitaciones a las importaciones, con lo cual me parece que acá no hay mucho cepo, salvo los costos que pueden tener algunos proveedores. Yo creo que cuando los proyectos de esto empiecen a adherirse ya no va a haber más cepo. Bien. Y Martín Sánchez pregunta, ¿hay trabas que se generen también por impacto ambiental negativo? Bueno, los requisitos prevén que vos tenés que tener todos los permisos sectoriales,
tenés que tener detallado cuál es tu impacto en la comunidad, el beneficio del régimen. Si no, si vos vas a tener un impacto ambiental negativo, no vas a tener la autorización. No la vas a tener porque, por lo menos en minería, tenés un régimen muy complejo, que no sé si todas las industrias lo tienen. Eh, Tenés una ley ambiental especial y tenés un control ambiental bastante estricto. Nosotros estamos esperando la declaración de impacto ambiental presentada en abril del año pasado y todavía en estudio. Recuerdo que la de José María tardó como 18 meses, con lo cual a ver, hay un análisis de todo tipo, del impacto en el empleo, del impacto en los proveedores, del impacto en el mercado y de los beneficios que otorga el régimen, con lo cual un proyecto con impacto ambiental negativo no va. Leopoldo Rago pregunta si de tus reuniones con autoridades nacionales te dio la sensación de que están preparados para hacer frente a evaluar y responder las presentaciones de las empresas que quieran adherirse. El comité este ejecutivo recién está formado, la gente que está es de mucha experiencia. Vos fíjate que en la reunión que tuvimos con Daniel González estaba preocupado por un aspecto que es clave, que es el financiamiento. Y es clave porque sé también en otros proyectos que yo estuve que bancos le dijeron, no, Argentina no te presto. Y yo tuve la experiencia, la madre triste, de tener contacto con proveedores como Komatsu y Caterpillar y decir, no, no, a Argentina no le prestamos nada, no hacemos financiamiento de nada. ¿Querés una pala? Me la pagás ya y te la doy dentro de 2 años. Con lo cual yo sí creo que están preparados, creo que hay un comité bastante interesante de gente. Ellos, la preocupación que tienen más que nada es con energía, principalmente. La minería lo ven como algo a desarrollar, no ven que hay un problema, pero sí ingeniería, energía e infraestructura son como los temas que hoy les preocupan a este comité, ¿no? Y a esta comisión que coordina el RIGI. Sí creo que están preparados, no veo el motivo. Hay que ver cómo se estructuran las normas, una cosa que no estuvo nunca clara en la ley de inversiones mineras era quién fiscalizaba, porque te fiscalizaba la Secretaría de Minería y después venía la FIB y te fiscalizaba lo mismo, entonces había controversias. Bueno, eso habrá que ver cómo lo resuelven, pero no creo que haya problemas por ese lado. ¿Y el RIGI va a fomentar el desarrollo de proveedores mineros? Ya, yo no, a mí no, a mí no le doy mucha importancia al requerimiento del RIGI del 20%. Los proveedores mineros lo desarrollan las empresas mineras por dos motivos. Primero, por la licencia social. O sea, la minería trabaja mucho con las comunidades. Y acá y en todo el mundo, pero en Argentina debe ser de la industria que más trabaja en el desarrollo de las comunidades. Y segundo, a las empresas mineras les conviene tener desarrollados proveedores, porque va a ser siempre más económico tener muchos proveedores de servicios, de bienes que tenés que salir a buscarlos afuera y obviamente que siempre va a ser más complejo. No conozco una empresa minera que no trabaja en el desarrollo de proveedores desde por lo menos hace 10 15 años. Bueno, buenísimo, Alfredo. La verdad, todas las preguntas respondidas, algunas fueron más complejas que otras. Pensé que íbamos en algún lado trabarnos, pero espectacular. Gracias por esto. Eh, Nada, la verdad es que claramente el RIGI, al margen de lo que después resulte, parece una buena propuesta, parece algo que el mercado claramente estaba demandando. Una de las cuestiones, me acuerdo cuando fue el debate parlamentario, era esta cuestión de decir, bueno, pero están dejando de lado a las pymes o al que no llega a estos montos. Pareciera que lo que se apunta es justamente al norte fiscal al que querrían moverse. Es decir, bueno, sí, claramente tenemos una carga fiscal alta. El ciclo este de finanzas y fiscalidad es una de las cuestiones que siempre estamos viendo, por eso pareció interesante desarrollar la cuestión del RIGI. Claramente la cuestión fiscal pareciera ser, también esto va a servir para evaluarlo y ver si en Argentina se verifica que una menor carga fiscal atrae inversión directa extranjera o no. Es un buen caso testigo ver si esto se verifica así. Obviamente después hubo, también vos lo mostrabas en el mapa de provincias adheridas en evaluación o que lo rechazaron. Federalismo. Sí, es cierto, el RIGI en principio plantea la idea de una estabilidad fiscal de forma tal que los municipios y las provincias no puedan aumentar la carga fiscal a futuro, pero también tienen la posibilidad de rechazarlo. Entonces, mucho más federal que eso no hay. O sea, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la empresa extranjera, pero fue la gran puteada que mandó Kicillof cuando el proyecto que se suponía que iba a ir a la provincia de Buenos Aires, Río Negro dijo, no, mira, yo te ofrezco mejores condiciones, y se lo llevó Río Negro. No hay nada más federal que eso.
la competencia Sí, entre hay un tema sí. ahí, hay un tema, déjame que sea un poco egoísta, porque yo lo veo de la minería, ¿no? Eh, el proyecto, que no es un proyecto, la mina Veladero representa más o menos en actividad el 30% de la economía de San Juan, ¿no? Esto ha ido variando, porque en algunos momentos se producía más, pero vos pensás que un solo proyecto te mueve el 30% de la economía de una provincia. O sea, esto te muestra dos cosas, la pobreza de determinadas regiones en Argentina y la importancia de determinada industria. Entonces, si San Juan tuviera 4 veladeros, duplicaría su actividad económica. Entonces, vos me decís, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que todas las provincias, principalmente las provincias chicas, se han acomodado a un esquema de la coparticipación federal, donde es mejor que mi papá me mande plata que yo tenga que salir a trabajar. Entonces, a ver, La Rioja tiene el 70% de empleados públicos. Y fíjate, de las provincias que sean no, yo no quiero el Rigi, no, flaco, yo no quiero salir a trabajar, no tengo que salir a prepararme, déjame que me mande plata mi amigo de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba. El 80% del PBI de Argentina se genera en 8 o 5 provincias, no sé, Buenos Aires, Ciudad, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y ahí estamos, ¿me entendés? No es justo, no es justo para vos que estás en Capital trabajando 12 horas por día para mantener a gente que no tiene posibilidad de trabajar. Entonces, desde el punto de vista de la minería, fíjate dónde está la minería, principalmente está en la Puna, en la cordillera y precordillera de Catamarca, La Rioja y San Juan, y en la meseta patagónica, lugares inaccesibles, difíciles de trabajar. Entonces el RIGI o la Ley de Inversión Minera en su momento, y sí, te potencian, porque te hacen viables los proyectos. Después hay un montón de factores, ¿no? Si el precio sube, baja, si la empresa minera encontró más o menos mineral, etcétera. Pero la verdad es que si vos a esas provincias no le das herramientas para que se desarrollen, el desarrollo integral del país es muy injusto. Se concentra como toda la vida en Capital Federal, o Provincia de Buenos Aires, o Mendoza, Córdoba, Santa Fe, provincia y ciudad. Y listo, y se acabó, está un país cortado en dos, ¿me entendés? Qué sé yo, esto te lo digo con un punto de vista muy egoísta, pero que yo creo que las provincias como San Juan, y para no hablar de otras, tienen la obligación moral con sus habitantes y con el país de desarrollar la industria, con todos los cuidados que vos quieras, con todo. Pero no podemos seguir pensando en, bueno, que me giren ATN el gobierno nacional y que vivamos tranquilos, ¿viste? Me parece, ¿no? Estoy de acuerdo. Igual sí remarco dos cosas que esos son los disclaimers que me olvidé de hacer al principio. Obviamente todas las opiniones vertidas son de quien las emite, Sí, mías o de Alfredo, totalmente. no tienen por qué compartirlas, no reflejan la opinión de nadie de la OCEMA No, necesariamente. totalmente. Sí, Y el está el otro, disclaimer en la presentación, las opiniones y son puntos de vista míos, son técnicos y a veces de una mirada personal. No necesariamente reflejan la opinión de donde yo trabajo, ni siquiera de la industria, ¿no? Que yo capaz que la industria minera piensa otra cosa. Esto es mi experiencia de vida y en la industria y más tirado para el lado tributario, ¿no? y el otro que parece innecesario, pero por las dudas, nada de lo que dijimos hace a ningún tipo de consejo o asesoría legal, contable o tributaria. Eh, Exacto. esas dos cosas que las tendría que haber dicho al principio y en todo el año me las olvidé y siempre las dije al final. Eh, sí, bueno, no aprendí en los días que tuvimos este año, no, no creo que lo aprenda en los que quedan. Bueno, no tengo más preguntas. Sí, obviamente muchos comentarios agradeciéndote. Eso lamentablemente lo fui sacando para poder la pregunta, pero buena presentación. Gracias, Alfredo, por el tiempo. No, gracias por la Eh, invitación, Tomás. y bueno, eso. Muchas gracias y buen fin de semana a vos y a todos los Dale. asistentes. Bueno, muchas gracias y bueno, tienen mi mail, el que necesita algo o la presentación también me lo puede pedir, no hay problema. Bueno, muchísimas Chao, buen gracias. fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.